Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra Iglesia de Santa Ana, especialmente quienes nos acompañan por la página de Facebook. Las intenciones de esta misa son por cumpleaños y bendiciones para Gloria Bravo, Víctor Valerio y Edgar López Tapia, por el eterno descanso de Guadalupe Torres Cervantes, Teresa López y José López Aguilar en su fin de novenario. Pongámonos de pie para iniciar nuestra Santa Eucaristía. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía las une el amor de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nuestra celebración del viernes de la tercera semana del tiempo de Pascua, del cual también le damos la bienvenida a nuestros hermanos que en estos momentos se unen a nuestra celebración desde la seguridad de sus hogares, dándole gracias a Dios por esta semana más que nos ha dado de vida y sobre todo de trabajo y actividades en la que hemos tenido la oportunidad de poner un granito de arena en ese universo maravilloso que Dios nos ha regalado. Con ese espíritu de fe y pidiéndole a Dios por sus necesidades y la de todos nuestros hermanos, para que Dios nuestro Señor nos siga fortaleciendo en la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, con mucha humildad y sencillez de corazón, ante la presencia de nuestro Señor, pidamos el perdón de nuestros pecados. Te alabamos, Señor, tú que borras nuestras faltas, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Tú que eres la verdad, que iluminas los pueblos, Cristo, ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor, nos envías tu Espíritu, Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, restaurar por el amor del Espíritu Santo una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Los invito a que nos sentemos y escuchemos con mucha atención la palabra de Dios.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, muchos mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor, aleluya. Alaben a Dios todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor, aleluya. Misericordioso es con nosotros, su fidelidad perdura. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor, aleluya.
aleluya, 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 aleluya. El que come mi carne y bebe de mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hemos venido siguiendo esta historia y este crecimiento especial del joven Saulo en una vida espiritual, lo cual sin duda también nos debe de estar motivando nuestra vida con Dios sobre cómo hemos ido creciendo espiritualmente si hemos creído en Él. Durante la semana veíamos estos dos aspectos de este gran discípulo, gran apóstol de nuestra iglesia, como lo es San Pablo, desde el momento en que él empezó como joven a vivir profundamente su fe, una fe bien cimentada en un Dios a quien él servía celosamente con mucho amor y sobre todo dentro de ese celo buscaba ser perfecto en su religión, lo cual no le daba apertura a ningún otro tipo de conocimiento y mucho menos que superara la fe que él tenía en un Dios todopoderoso al que en él confiaba y en el que él ponía toda su esperanza, sobre todo de alguna manera que nadie tomara el lugar de Dios aquí en la tierra. Por eso esa persecución del joven Saulo contra la iglesia naciente de Jesucristo. Y lo veíamos como este joven se complacía en unir a aquellos seguidores de Jesús para darles muerte. Uno de ellos es el joven Esteban, quien fue el primer mártir de la iglesia naciente en la confesión de su fe en un Cristo resucitado.
Y vemos cómo Saulo estuvo de acuerdo con aquella muerte. Dios tiene sus caminos y los tiene bien definidos. A veces pareciera que nuestros caminos que vamos viviendo en nuestra vida no son de acuerdo con los de Dios. A veces vemos nuestros caminos distantes a lo que Dios quiere de nosotros y eso nos distancia mucho realmente de lo que a veces pensamos creer nosotros mismos. Por eso vemos este ejemplo luminoso para nuestra vida, de que todo y en todo lugar y en momento Dios tiene su tiempo. Aunque nos pareciera a veces ver tan distantes o vernos tan separados de Dios, Dios nos tiene tan cerca de Él que ni siquiera nos imaginamos qué tan pegados estamos a su vida. Y esto nos lo demuestra precisamente Saulo. Saulo, que llevaba unas cartas después de la muerte de Esteban y complacido en lo que él estaba en su propósito haciendo de acabar de alguna manera con esta nueva doctrina, llevando aquellas cartas a Damasco para reunir un buen número de seguidores de esta nueva doctrina, ya el Señor le tenía un camino que sin duda él mismo habría de experimentar con las mismas pruebas que él hizo pasar a Esteban. Escuchábamos en los Hechos de los Apóstoles esta narración sobre la conversión de Saulo, que tuvo lugar precisamente antes de llegar a Damasco. Como Dios se encargó de hacerle tomar conciencia de que el camino que lo llevaba no era el correcto, que el camino que él estaba tomando para destruir lo que el mismo Dios había construido, de alguna manera tenía que ser llamada la atención a este joven. Y es que Dios no permite, mis queridos hermanos, por supuesto, la destrucción de ninguno de nosotros. Siempre nos da la oportunidad para reintegrarnos en nuestra vida original. Nosotros estamos hechos para hacer el bien. Nosotros hemos sido creados para obrar de acuerdo a la gracia de Dios. Pero es cierto que muchas veces nos empeñamos en actuar según nuestra voluntad y de acuerdo a nuestros intereses, pensando que actuamos bien. Pero qué importante es cuando Dios interviene de alguna manera sin quitarnos nuestra libertad, sin hacernos esclavos suyos y sobre todo sentirnos oprimidos por una mano poderosa a la nuestra. Él nos da la capacidad de ser libres, pero cuando Él ve que nos estamos perdiendo, porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Porque el mismo Jesucristo nos decía esta semana: los que el Padre me ha dado, no los dejaré perder. Los que el Padre me ha dado, no se apartarán de mí. Entonces, este joven Saulo, que amaba tanto a Dios, Dios no podría de ninguna manera dejarlo perder, y mucho menos hacerse un criminal de las mismas cosas del plan de Dios en su Hijo muy amado. Por eso ese camino hacia Damasco, en la búsqueda de aquellos seguidores de su Hijo, Jesús se encarga de llamarle un poquito la atención y además de invitarlo a ser parte de su misión evangélica. Por eso cuando Saulo es tumbado de aquel caballo
y aquellas escamas que se apoderan de sus ojos por aquella luz fuerte que él pudo ver, y esa voz maravillosa del mismo Jesús, quien invitaba a Saulo a hacer alto en su vida y tomar conciencia del daño que le estaba causando, no solamente a sí mismo, sino a la obra de Dios. Esa voz maravillosa que Saulo escucha: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dígame si no es maravilloso ese seguimiento de una forma tan extraordinaria en el que el Jesús llama a este joven, como también a cada uno de nosotros en diferentes formas nos llama el Señor cada día. Pero aquí lo importante es, como he dicho en otras ocasiones, para escuchar la palabra de Dios tenemos que estar siempre deseosos de escuchar esa palabra y tener la apertura y la disponibilidad de poner nuestros oídos atentos a la voz del Señor en cualquier acontecimiento. No esperemos tampoco que venga una luz de lo alto o una voz que resuene en el cielo para que me diga qué es lo que yo debo de hacer o un alto que debo de hacer en mi vida. El Señor se vale de muchos medios y de muchas personas para hablarme a mí sobre qué debo de hacer para crecer espiritualmente, para perfeccionar mis defectos y sobre todo para seguir el camino de Dios. Cierto que este joven Saulo tuvo ese privilegio maravilloso de que el mismo Jesús con su propia voz le hablara de esa manera cuando llevaba tantas cartas para apresar a tantos seguidores suyos, y le hace sentir el dolor. ¿Por qué me persigues? Eso para que veamos, mis queridos hermanos, que Dios, Jesús se encarna en cada uno de nosotros, que está en cada uno de nosotros, y lo que nos hacen a cada uno de los que somos sus bautizados, a Él le duele. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos de hacer daño a un bautizado, porque es miembro de nuestro cuerpo. Es como si yo mismo me flagelara mi cuerpo. Voy a cortarme esta mano para que se le quite, a ver qué siente, porque me cayó gorda, porque no me gusta, porque tiene estos defectos, y la voy a maltratar. ¿Acaso no me dolerá todo el cuerpo si yo maltrato mi mano? Claro que me va a doler, porque es parte de mi cuerpo, es parte de mi vida, y es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Entonces, para Jesucristo, lo que estaba haciendo Saulo, a Él lo lastimaba porque nosotros somos su cuerpo. Él es la cabeza, el principio de todo. Entonces, Saulo, cuando escucha esa voz: ¿quién eres tú? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Me imagino que Saulo se quedó sorprendido, sin siquiera saber qué contestarle al Señor. Yo a ti no te persigo, yo persigo a los que creen en ti. Pero que no te das cuenta que yo soy yo mismo. Entonces vemos esta historia maravillosa, cómo levantan a Saulo del suelo. También como nos puede levantar a nosotros Jesucristo de nuestras miserias, de nuestro pecado. Por eso, mis hermanos, nadie somos perfectos. Todos tenemos errores, todos tenemos miles de cosas negativas, pero también muchas positivas que nos hacen levantarnos, como Saulo tenía tantas cosas hermosas en el amor a Dios. El defecto de no entender ese misterio de que Jesús era el enviado de Dios, pero esos defectos Jesús mismo se los va corrigiendo, como nos va corrigiendo también a nosotros si estamos dispuestos, abiertos a la gracia de Dios.
Cuando Saulo llega a Damasco, se le invita a ir con Ananías, a que él ore por él, a que él le diga qué es lo que hay que hacer. Entonces también nosotros tenemos quién nos puede guiar espiritualmente en nuestra vida. ¿Qué es lo que debo de hacer para ser mejor, para anunciar el reino de los cielos? Vemos cómo después de este encuentro con Ananías en Damasco, y después de haber permanecido ahí unos días, el joven Saulo, a quien después se le dio el nombre de Pablo, va y anuncia el reino de los cielos. Pero yo quiero que vean aquí un detalle muy importante, mis queridos hermanos. ¿Acaso con unos poquitos días se le dio a Pablo todo el conocimiento de Jesús? ¿Acaso a Pablo se le instruyó completamente lo que tenía que anunciar sobre el reino de los cielos? No. Él iba a hablar y a anunciar fervorosamente y con un corazón y un espíritu abierto lo que él había experimentado de Jesús. Después, claro, fue alcanzando el conocimiento y sobre todo las cosas que Jesús hizo en vida. Cómo Jesús anunciaba la palabra del reino de los cielos, las maravillas que Jesús hizo en su apostolado y en su ministerio salvífico. Pablo fue aprendiendo de acuerdo a la necesidad que él tenía para poder dar a conocer a ese Cristo con el cual él se había encontrado cara a cara. Entonces nos da a entender a nosotros también, mis queridos hermanos, que dentro de nuestras imperfecciones, cuando estamos dispuestos a crecer espiritualmente, no necesitamos tanta sabiduría terrena que nos haga hablar sobre quién es Dios, la historia de Jesús, que al fin y al cabo nosotros sí ya la conocemos, pero a quien debemos de dar a conocer es al Cristo que Pablo experimentó en su primer momento. Es el que nosotros también tenemos que dar a conocer, primero que el Jesús histórico, el que hizo grandes misterios, grandes maravillas por el hombre. Primero que nada, tenemos que hablar del Cristo con el cual nosotros nos hemos encarado frente a frente. Ese Cristo maravilloso, el cual nosotros conocemos desde nuestra propia experiencia. Porque no hay cosa más hermosa y más agradable que pueda convencer a cualquier persona que tú le hables del Cristo tuyo, del Cristo que tú has vivido, del Cristo que tú has experimentado en carne propia. Por eso creer es vivir la experiencia de Dios. No se trata de creer en un Jesús crucificado, en un Jesús resucitado. De nada le hubiera servido a Pablo que le hubieran hablado de Jesús, de las obras de Jesús, que al fin y al cabo él ya las había escuchado, de este hermoso testimonio de Esteban. Pero para Pablo no era necesario eso, no era lo más importante para Saulo. Él ya tenía sus convicciones, pero él necesitaba experimentar algo fuerte en su vida. Cierto que Saulo ya había hablado de las maravillas de ese Jesús, pero como igual manera podremos escuchar nosotros todo lo que hace Jesús por los demás. Pero Jesús también nos invita a sentir en Él mismo nuestra propia experiencia. Qué hermoso es, mis hermanos, ir creciendo espiritualmente en el conocimiento de Jesús desde nuestra propia vida. Es ahí cuando Pablo empieza a hablar maravillas de un Jesús crucificado.
de un Jesús que dio la vida por nosotros, que entregó la vida por nosotros para alcanzarnos la perfección. Porque Él nos reconoce, sí, con limitaciones, con defectos y nos acepta como tal. Pero nos invita también a que busquemos en nuestro crecimiento espiritual en la medida que vayamos experimentando su vida y su experiencia con nosotros, desde el mismo alimento que es Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy el alimento que fortalece su espíritu. Y qué mejor que participar precisamente de ese cuerpo, como hoy nos invita San Juan en el Evangelio. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, mis hermanos, no se trata solamente de comulgar por comulgar, sino realmente amar la Eucaristía, en la cual Jesús se hace tan presente como se hizo presente en todo momento con sus discípulos, con sus apóstoles y después con Pablo. Y a lo largo de nuestra historia, de nuestra iglesia, se sigue haciendo presente en nuestros sacramentos y sobre todo por excelencia en la Eucaristía. En ese pequeño trozo de pan que recibimos, ahí está todo completo el mismo Señor. Y es el que nos tiene que ayudar a crecer espiritualmente. Entonces la pregunta para nosotros y reflexionar esta tarde: ¿qué tanto he crecido espiritualmente desde el que he tenido la experiencia y el conocimiento de Dios, de Cristo en mi vida? ¿Qué tanto he crecido espiritualmente y me he encarnado en la experiencia de Cristo y he tratado de vivir lo que yo he creído de Jesús? Entonces, una tarea muy hermosa, mis queridos hermanos, para ver qué tanto he aprovechado yo mi vida espiritual con Jesús. Si he sido siempre la misma persona o durante ese tiempo en el que me he entregado más a las cosas de Dios, cuántos escalones he avanzado más en mi madurez espiritual, en mi crecimiento con Dios y con mi amor al prójimo. Pues aquí tenemos una hermosa reflexión que nos puede ayudar a cada uno de nosotros a escuchar esa voz de Jesús. Es bueno perseguirlo, pero perseguirlo para imitarlo, no para destruir su obra, sino que estamos llamados para edificar el reino de los cielos, para ser perseguidores de Jesús, pero en el sentido de ser sus apóstoles y apóstoles íntegros, apóstoles de un solo corazón y sin la doblez de alcanzar un propósito meramente personal. Que Dios nuestro Señor nos abra nuestros corazones y nuestros entendimientos y la capacidad de escuchar su voz cada vez que nos invite a seguirlo y sobre todo ayudarlo a cumplir su misión, evangelizando a todos los rincones de la tierra. Que así sea. Hermanos, Dios quiere transformarnos, pero quiere que libremente lo dejemos actuar en nuestra vida y en nuestro mundo. Por eso, pidámosle con mucha confianza que lleve adelante en nosotros y en todos los hombres su plan de salvación, diciendo: escúchanos, Padre, que confiamos en ti. Para que los cristianos sepamos explicar a los hombres la palabra de Dios a la luz del misterio de Cristo resucitado. Oremos al Señor. Escúchanos.
para que todos los pueblos de la tierra alcancen bienestar temporal y un día todos gocemos de la patria eterna. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre, que confiamos en ti. Para que el Señor nos ayude a superar las diferencias que nos separan de las otras iglesias cristianas y nos ayude a trabajar juntos por la extensión de su reino. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre, que confiamos en ti. Para que sepamos reconocer a Jesús que vive en nuestros hermanos. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre, que confiamos en ti. Para que Jesús se haga presente en la vida de los que persiguen a los cristianos, de los que viven sin fe y de los que buscan la felicidad por caminos equivocados. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre, que confiamos en ti. Para que hoy, al alimentarnos del cuerpo y sangre del Señor, se afiance nuestra esperanza en que un día resucitaremos con Él, viviremos para siempre en su presencia. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre, que confiamos en ti. También te pedimos por Gloria Bravo, Víctor, Valerio y Edgar López Tapia en su cumpleaños y también por bendiciones. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, que confiamos en ti. Por todos los difuntos, especialmente por Guadalupe Torres Cervantes, Teresa López y José López Aguilar en su fin de novenario. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre, que confiamos en ti. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas. Haznos testigos de tu palabra. Disipa nuestras cegueras y con tu luz ayúdanos a reconocerte presente en nuestra historia y vivo en nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. El que come mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. Este es el pan que ha bajado del cielo. Ven hasta mí como hijo de Dios, es salvación para ti. El que come mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. El Padre os los da para vida del mundo. El que tenga a mí no tendrá ya más hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. El que come mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu bondad estos dones, y al recibir en oblación este santo sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tome y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío,
Este es Jesucristo vivo, el pan bajado del cielo, que se nos da como alimento y es sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acompaña y bendice, Padre Santo, a todos y cada uno de estos hijos tuyos aquí reunidos, y a nuestros hermanos que se han unido a nuestra celebración desde la seguridad de sus hogares, para que cualquiera que sea su necesidad o su petición, tu misericordia los acompañe y los bendiga, para que alcancen todos los beneficios de tus manos paternales y crean y confíen plenamente en tu Hijo amado, viviendo e imitando en Él toda su vida. Acuérdate, Padre Santo, por todos nuestros hermanos enfermos de esa pandemia, para que pronto su recuperación sea una alegría para sus familias y para nuestra sociedad. Por todos nuestros doctores, enfermeras, auxiliares y quien cuidan de nuestra seguridad, para que cuides de ellos y ellos cuiden a su vez de nuestros hermanos enfermos y de nosotros. Por todos los que hoy cumplen años o celebran algún aniversario. De manera especial te pedimos por tus hijos Gloria Bravo, Víctor Valerio y Edgar López Tapia, para que les conceda las gracias y bendiciones necesarias en su vida y alcancen la dicha a lo largo de su existencia. Acuérdate también, Padre Santo, por el eterno descanso de Guadalupe Torres Cervantes, Teresa López, José López Aguilar, en su fin de novenario, y de todos y cada uno de nuestros fieles difuntos que ya han partido de ese mundo, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Elevemos al Padre la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Ese es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Pan de la vida, ven y habita en mí. Haz tu hogar, haz tu morada. Pan de la vida, pon tu tienda aquí. En mí. Soy el pan de la vida y el que viene a mí no tendrá más hambre, no tendrá nunca ya sed. El que come de mi cuerpo, ese vivirá. Y el que beba de mi sangre, no morirá jamás. Pan de la vida, ven y habita en mí. Haz tu hogar, haz tu morada. Pan de la vida, ven tu tienda aquí. En mí. Soy el pan del cielo que ha bajado a dar vivir. Nadie viene a mí si mi Padre no la trae. El que coma de mi cuerpo, ese vivirá. Y el que beba de mi sangre, no morirá jamás. Pan de la vida, ven y habita en mí. Haz tu hogar, haz tu morada. Pan de la vida, pon tu tienda aquí. En mí. Abre mis ojos, que quiero ver con
abre mis ojos, ayúdame a ver, ayúdame a ver. Abre mis oídos, que quiero oír como tú. Abre mis oídos, ayúdame a oír. Abre mis ojos, que quiero ver como tú. Abre mis ojos, ayúdame a ver. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que pasen muy bonita tarde de viernes, que tengan un excelente fin de semana y sobre todo que Dios los asista en sus necesidades y los acompañe de regreso a casa. Gracias por venir. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy,
Este es el día que hizo el Señor, alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer, por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer, por las estrellas y por el cielo y la alegría de renacer. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor, alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor, este es el día que hizo el Señor.